Hola amigos. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos embarcaremos en una emocionante aventura para explorar el enigma de la Casa del Bosque. ¿Están listos? Prepárense para descubrir un misterio como ningún otro. Había una vez, en un pequeño pueblo rodeado de frondosos bosques, una leyenda que susurraba acerca de una casa abandonada. La Casa del Bosque, como la llamaban los lugareños, estaba envuelta en un misterio que se había transmitido de generación en generación. Era un atardecer tranquilo en el pequeño pueblo, cuando las sombras del bosque se alargaban y la luz del día comenzaba a ceder ante la oscuridad. Los lugareños, que habían vivido generaciones en la quietud de aquel rincón, murmuraban entre sí acerca de la Casa del Bosque. La imponente mansión victoriana, rodeada de árboles antiguos y misteriosos, era el epicentro de una leyenda que hacía temblar incluso al más valiente del lugar. Los orígenes del misterio se remontaban a la familia Peterson, los antiguos dueños de la casa. Los Peterson eran conocidos por su amor a la magia y lo oculto. Se decía que practicaban rituales secretos en las noches de luna llena, invocando fuerzas más allá de la comprensión humana. La comunidad, sin embargo, no conocía los detalles exactos de sus prácticas. Una tarde, cuando el sol dorado se sumergía en el horizonte, la familia Peterson desapareció sin dejar rastro. Nadie vio la partida ni escuchó explicaciones. La Casa del Bosque quedó abandonada, como un testigo silente de la misteriosa desaparición. Las ventanas, que alguna vez resonaron con risas familiares, se volvieron mudas, y las luces que iluminaban la mansión se extinguieron. Los rumores pronto se extendieron por el pueblo. Se decía que extraños susurros escapaban de las paredes de la casa al caer la noche. Algunos afirmaban haber visto sombras danzantes a través de las ventanas cerradas. La leyenda de la Casa del Bosque comenzó a crecer, convirtiéndose en una narrativa temida que se transmitía de padres a hijos como una advertencia para mantenerse alejados. Aunque la naturaleza curiosa del ser humano atraía a algunos a acercarse a la casa en busca de respuestas, la mayoría prefería evitarla. Los árboles del bosque que rodeaban la mansión susurraban historias de aquellos que se aventuraban demasiado cerca y nunca regresaban. La Casa del Bosque se convirtió en un enigma que se tejía en el tejido mismo del pueblo, un misterio que resonaba en las noches silenciosas y daba forma a los sueños inquietantes de quienes se atrevían a imaginar lo que yacía tras sus puertas cerradas. Años después de la desaparición de los Peterson, un viento de cambio sopló sobre el pequeño pueblo. Los Williams, una familia de espíritu aventurero, decidieron mudarse en busca de nuevas experiencias. Henry Williams, un historiador con una fascinación por lo desconocido, había escuchado las historias sobre la Casa del Bosque y vio en ello una oportunidad única. Henry, con su apetito insaciable por los misterios y lo sobrenatural, convenció a su esposa, Emily, y a sus dos hijos, Sarah y Daniel, de que la Casa del Bosque sería su nuevo hogar. La familia, con sus pertenencias embaladas y llenos de entusiasmo, llegó al pequeño pueblo con la intención de descubrir los secretos que la antigua mansión albergaba. La comunidad los miraba con mezcla de incredulidad y cautela mientras se establecían en la casa. A pesar de los murmullos de advertencia, los Williams sentían una extraña conexión con el lugar. La arquitectura imponente y la atmósfera misteriosa les recordaban a un capítulo de historia esperando ser explorado. Henry, un hombre de aspecto distinguido con lentes redondos y una barba bien cuidada, inmediatamente se sumergió en la investigación. Se pasaba horas en la biblioteca local, revisando archivos antiguos y entrevistando a los ancianos del pueblo que aún recordaban la desaparición de los Peterson. Emily, una mujer pragmática pero abierta de mente, estaba dispuesta a apoyar a su esposo en esta aventura, aunque mantenía un escepticismo saludable. Los niños, Sarah y Daniel, estaban divididos en sus opiniones. Sarah, la mayor, compartía el entusiasmo de su padre por lo desconocido. Se sumergía en libros sobre lo paranormal y pasaba horas explorando cada rincón de la casa en busca de pistas. Daniel, por otro lado, se mostraba más reacio. La Casa del Bosque le parecía simplemente un lugar viejo y oscuro que daba escalofríos. La primera noche en la casa trajo consigo una sensación extraña. Aunque la atmósfera estaba cargada de expectativas, la familia se esforzó por ignorar los susurros distantes que resonaban en los pasillos y las luces titilantes que parecían parpadear en respuesta a su presencia. Los Williams estaban decididos a desentrañar el misterio de la Casa del Bosque, sin saber que su presencia despertaría fuerzas ocultas que habían permanecido en silencio durante décadas. El próximo capítulo de su historia estaba por escribirse, y la casa aguardaba, paciente y expectante, para revelar sus secretos más oscuros.
Los días pasaron, y la familia Williams comenzó a acomodarse en su nueva morada. A pesar de la atmósfera enigmática, la casa del bosque revelaba su belleza y elegancia oculta. Los Williams, encantados por la arquitectura victoriana y la historia que envolvía cada rincón, se esforzaron por hacer de ella su hogar. Las mañanas traían consigo el sonido de pájaros cantando en los árboles circundantes, y los rayos de sol se filtraban a través de las cortinas antiguas. Sin embargo, a medida que el sol se ocultaba y las sombras del bosque se alargaban, la casa parecía cobrar vida propia. La primera noche completa fue reveladora. Sara y Daniel compartían una habitación, y aunque Daniel trataba de mantener una actitud indiferente, sus ojos revelaban una inquietud que no lograba disimular. Mientras la familia cenaba en la gran mesa del comedor, las luces parpadeaban en respuesta a sus conversaciones, como si la casa estuviera escuchando. Después de la cena, Henry decidió explorar las habitaciones más antiguas de la casa. Armado con una linterna y su libreta de investigador, se aventuró por pasillos oscuros y subió escaleras que crujían con cada paso. Emily, más escéptica pero curiosa, optó por quedarse en la sala de estar, donde las sombras se contorneaban caprichosamente en las paredes. Sara, ansiosa por descubrir más sobre la historia de la casa, se sumergió en el estudio de la biblioteca. Daniel, por su parte, se retiró temprano a su habitación, cerrando la puerta tras de sí con un suspiro aliviado. La casa, sin embargo, parecía tener otros planes. Mientras la familia se sumía en sus propias investigaciones, comenzaron a escuchar susurros en los rincones más oscuros. Sara juraría que había visto una figura etérea deambulando por el pasillo, y Daniel, a pesar de sus esfuerzos por ignorarlo, sintió una presencia en su habitación. Esa noche, en la penumbra, la casa del bosque dejó entrever su verdadera naturaleza. Luces titilantes guiaron a la familia de una habitación a otra, como si la casa estuviera contándoles su propia historia. Los murmullos se intensificaron, y por momentos, la realidad y lo sobrenatural se entrelazaron de una manera que desafiaría la lógica. La familia Williams, aunque intrigada, se enfrentaba a una realidad que escapaba a su comprensión. La casa del bosque estaba decidida a revelar sus secretos, y los Williams, sin darse cuenta, se embarcaron en un viaje que los llevaría a las profundidades del misterio que envolvía esa antigua mansión. La mañana siguiente, después de una noche llena de experiencias inexplicables, la familia Williams se reunió en el desayunador. Aunque todos compartían miradas inquisitivas, nadie quería ser el primero en mencionar las extrañas ocurrencias de la noche anterior. Henry, siempre el primero en sumergirse en la investigación, decidió revisar la biblioteca en busca de información adicional sobre la historia de la Casa del Bosque. Mientras hojeaba libros polvorientos y revistas antiguas, descubrió un diario oculto en un estante tras una cortina de terciopelo. El diario, perteneciente a la familia Peterson, se convirtió en el foco de la atención de Henry. Detallaba las experiencias sobrenaturales que vivieron antes de su misteriosa desaparición. La lectura, que se prolongó durante horas, reveló que los Peterson habían intentado abrir un portal entre dos mundos. A medida que Henry compartía sus hallazgos con el resto de la familia, la casa parecía reaccionar. Las luces parpadeaban en sintonía con cada revelación, y los susurros se intensificaban, como si los antiguos habitantes de la mansión quisieran comunicarse. Sara, cautivada por la historia, sugirió realizar una sesión de espiritismo para contactar con los Peterson. La idea, aunque recibida con escepticismo por Emily y Daniel, fue aceptada por Henry, quien veía en ello una oportunidad para comprender mejor el enigma de la casa. Esa noche, la familia se reunió en la sala de estar con velas encendidas y una tabla de Ouija. A medida que se sumergían en la sesión, las velas parpadeaban en respuesta a preguntas específicas. La tabla de Ouija, guiada por una energía invisible, deletreaba palabras que revelaban detalles más profundos sobre el ritual fallido de los Peterson y el portal que aún permanecía abierto en algún lugar de la casa. La intensidad del momento alcanzó su punto culminante cuando la temperatura de la habitación bajó bruscamente y una figura etérea pareció formarse en el centro de la sala. La presencia de los Peterson se hizo evidente, y las lágrimas de la mujer de blanco caían en un lamento silencioso. Aterrados pero decididos a descubrir la verdad, los Williams continuaron la sesión. Los Peterson expresaron su deseo de reunirse con sus hijos, perdidos entre dimensiones. La familia, ahora comprometida con la resolución del misterio, se embarcó en una nueva fase de su investigación, encontrar el portal y cerrarlo para liberar a los niños y a los antiguos habitantes atrapados entre mundos.
La familia Williams, armada con la determinación de liberar a los espíritus atrapados, se sumergió aún más en la investigación. Henry, llevando consigo el diario de los Peterson, se convirtió en el guía de esta búsqueda sobrenatural. Cada página del diario revelaba más detalles sobre el ritual que había desencadenado el enigma de la Casa del Bosque. Descubrieron que los Peterson, seducidos por la promesa de conocimientos ocultos, realizaron un antiguo ritual en el sótano de la casa. La ceremonia estaba destinada a abrir un portal entre dos mundos, pero algo salió terriblemente mal. Los padres desaparecieron sin dejar rastro, y los hijos quedaron atrapados en una dimensión desconocida, un espacio entre lo tangible y lo etéreo. Guiados por las pistas del diario, la familia Williams se aventuró en las entrañas de la casa. Descubrieron pasadizos secretos, habitaciones olvidadas y símbolos ocultos que adornaban las paredes. Cada descubrimiento resonaba con una energía ancestral, como si la casa misma estuviera guiándolos hacia la verdad que había permanecido oculta durante tanto tiempo. La búsqueda los llevó al sótano, donde los Peterson habían realizado el ritual. Allí, en la penumbra, encontraron una puerta oculta que parecía haber sido olvidada por el tiempo. Al abrirla, reveló un oscuro pasaje que se adentraba en las profundidades del bosque circundante. Henry, Emily, Sarah y Daniel, con linternas en mano, avanzaron con cautela por el pasaje, siguiendo las tenues huellas de luz que indicaban la presencia del antiguo portal. Los susurros de los Peterson resonaban en el aire, mezclados con un lamento persistente que envolvía el lugar. A medida que se adentraban en el bosque, la intensidad de la energía aumentaba. Se sentía como si estuvieran cruzando un umbral entre dos mundos. La atmósfera vibraba con una tensión que no podía explicarse fácilmente, pero la familia Williams sabía que estaban acercándose al corazón del misterio. Finalmente, llegaron a un claro donde la luz de la luna filtraba entre las ramas de los árboles. En el centro, descubrieron un antiguo portal resplandeciendo débilmente. Los niños Peterson, figuras etéreas, estaban allí, jugando en la frontera entre mundos. El encuentro fue emotivo. Los niños expresaron su gratitud por ser liberados de la oscura encrucijada. Sin embargo, el portal aún permanecía abierto, y era evidente que algo más acechaba en la penumbra, esperando ser liberado. La familia Williams, con la determinación forjada en la adversidad, entendió que cerrar el portal era esencial. Mientras pronunciaban palabras ancestrales y realizaban gestos que habían aprendido del diario, la energía en el claro cambió. La luz del portal titiló antes de cerrarse, sellando la brecha entre mundos. Con el cierre del portal, los Peterson desaparecieron en la luz, agradecidos por su liberación. El bosque, que había permanecido en silencio durante tanto tiempo, cobró vida con los sonidos de la naturaleza. La casa del bosque, liberada de su carga espectral, parecía respirar con alivio. La familia Williams, aunque agotada por la experiencia, se sintió satisfecha al haber resuelto el misterio que envolvía la antigua mansión. Sin embargo, mientras regresaban a su hogar, sabían que la leyenda de la Casa del Bosque persistiría, aunque ahora contada de una manera diferente, marcada por el coraje y la resolución de aquellos que desafiaron lo desconocido. La resolución del misterio trajo consigo un breve periodo de calma a la familia Williams y a la Casa del Bosque. La atmósfera, antes cargada de misterio y presencias fantasmales, se volvió más serena. Sin embargo, a medida que pasaban los días, la familia comenzó a notar cambios sutiles en el comportamiento de la casa. Las noches ya no estaban marcadas por luces parpadeantes ni susurros lejanos, pero Sarah y Daniel aseguraban escuchar risas infantiles en las habitaciones vacías. Una sensación de presencias amigables llenaba el aire, como si los niños Peterson, finalmente libres, continuaran su juego en la eternidad. La familia, en lugar de asustarse, sintió una conexión especial con los antiguos habitantes. Sarah comenzó a dejar juguetes en las habitaciones, y ocasionalmente, los encontraba en lugares diferentes al día siguiente. Daniel, a pesar de su escepticismo inicial, empezó a sentir una especie de consuelo en la risa infantil que flotaba en el viento de la noche. Emocionada por estas interacciones, la familia Williams decidió documentar sus experiencias en un nuevo diario, continuando la tradición que había comenzado con el diario de los Peterson. Compartieron anécdotas, dibujaron imágenes de los niños Peterson y describieron cómo la casa había pasado de ser un lugar de misterio a convertirse en un hogar compartido entre dos mundos. La noticia sobre la resolución del misterio se extendió por el pueblo, y la Casa del Bosque, antes temida, se convirtió en un lugar de peregrinación. Los lugareños, con respeto y admiración,
visitaban la mansión para experimentar la paz que ahora la envolvía. Henry, Emily, Sarah y Daniel decidieron transformar la Casa del Bosque en un museo, preservando la historia que habían vivido y compartiéndola con las generaciones futuras. La mansión, ahora iluminada con la luz de la verdad, se convirtió en un faro de esperanza y reconciliación entre lo tangible y lo espiritual. Aunque la leyenda de la Casa del Bosque había perdido su tono oscuro, la historia persistía, marcada por el coraje de una familia que desafió lo desconocido y encontró la redención en las sombras de un pasado enigmático. La risa de los niños Peterson resonaba en el viento, recordándoles a todos que, a veces, incluso en los lugares más oscuros, la luz puede encontrar su camino. Con la transformación de la Casa del Bosque en un museo, la familia Williams se encontró inmersa en una nueva fase de su aventura. La historia que habían vivido se convirtió en un atractivo para los amantes de lo paranormal y los curiosos del pueblo y más allá. Los Williams, ahora convertidos en guías de la casa, compartían sus experiencias y guiaban a los visitantes a través de los pasillos que una vez estuvieron llenos de misterio. A medida que la popularidad del museo crecía, también lo hacía la curiosidad por la historia de la familia Peterson y los eventos que habían desencadenado la leyenda de la Casa del Bosque. Investigadores paranormales, ansiosos por explorar la casa que había sido el epicentro de fenómenos inexplicables, comenzaron a llegar. Henry, siempre intrigado por lo desconocido, decidió colaborar con estos investigadores. La Casa del Bosque se convirtió en un laboratorio para la investigación paranormal. Cámaras infrarrojas, grabadoras de voz, y otros dispositivos avanzados se instalaron en cada rincón, listos para capturar cualquier indicio de actividad sobrenatural. Las noches de investigación se volvieron intensas. Luces parpadeantes, susurros grabados en cintas y sombras fugaces fueron registrados. La casa, ahora un crisol de energías pasadas y presentes, desafió las leyes de la realidad. Los investigadores, al igual que los Williams en sus primeras noches, experimentaron la interacción con el más allá. La historia de la Casa del Bosque se extendió más allá de las fronteras del pueblo, atrayendo la atención de expertos en lo paranormal de todo el país. Programas de televisión dedicados a lo sobrenatural vinieron a documentar los fenómenos inexplicables que la mansión ofrecía. A medida que la investigación se intensificaba, la familia Williams se encontraba cada vez más en el centro de la atención. Sarah y Daniel, inicialmente cautelosos con la invasión de extraños en su hogar, comenzaron a aceptar la realidad de compartir su espacio con energías más allá de la comprensión humana. Henry, embelesado por la oportunidad de desentrañar más secretos, estaba dispuesto a desafiar los límites de la ciencia y lo paranormal. Emily, más cautelosa, se esforzaba por equilibrar la emoción de la investigación con la necesidad de proteger a su familia. La intensidad de las investigaciones alcanzó su punto culminante cuando un investigador, utilizando una tecnología experimental, afirmó haber detectado una fluctuación en el espacio-tiempo dentro de la casa. Una brecha que sugería la posibilidad de otras dimensiones entrelazándose en aquel espacio. La Casa del Bosque, una vez más, se convertía en el epicentro de un misterio que desafiaba la lógica y la comprensión humana. La familia Williams, entre la fascinación y la incertidumbre, se encontraba al borde de una nueva etapa de su viaje, listos para explorar los límites de la realidad y lo sobrenatural. La noticia sobre la posible brecha en el espacio-tiempo dentro de la Casa del Bosque creó un frenesí de emoción y expectativas en el mundo paranormal. Investigadores, científicos y curiosos acudieron en masa al pequeño pueblo, ansiosos por presenciar el fenómeno que desafiaba las leyes conocidas de la realidad. La familia Williams, ahora acostumbrada a compartir su hogar con visitantes y cámaras de televisión, se encontraba en el epicentro de la atención. Henry, siempre apasionado por la búsqueda del conocimiento, lideraba las investigaciones, mientras Emily, Sarah y Daniel se adaptaban a la nueva normalidad de tener extraños recorriendo cada rincón de su hogar. La brecha en el espacio-tiempo se volvió el foco principal de las investigaciones. Equipos de científicos trabajaban junto a médiums y expertos en lo paranormal para entender la naturaleza de esta anomalía. La casa, impregnada de energía, respondía a la presencia de los visitantes con fenómenos aún más intensos. En una noche particularmente intensa, durante una sesión de espiritismo llevada a cabo por un famoso médium, la sala de estar se sumió en una oscuridad sobrenatural. Una figura etérea se materializó en el centro de la habitación, y los investigadores, asombrados, sintieron una presencia más allá de lo terrenal. Era la figura de una mujer, vestida de blanco, con lágrimas brillando en sus ojos. La energía que emanaba de ella era palpable, y su lamento resonaba en la sala. La familia Williams,
junto con los investigadores, se encontraba en un encuentro directo con una presencia que había estado atrapada en la brecha dimensional. A través de la medium, la figura se comunicó. Era el espíritu de una mujer que había vivido siglos atrás, antes de la construcción de la Casa del Bosque. Había quedado atrapada en el tiempo, conectada de alguna manera a la brecha que ahora se manifestaba en la casa. La mujer, cuyo nombre había sido olvidado por el tiempo, compartió su historia de amor y tragedia. Había perdido a su amado en circunstancias trágicas y su espíritu, en su afán de reunirse con él, quedó atrapado en el espacio entre dimensiones. La revelación de esta historia añadió una capa más de complejidad al misterio de la Casa del Bosque. No solo albergaba los espíritus de la familia Peterson, sino también el de esta mujer afligida que buscaba la paz y la reunión eterna con su amor perdido. Con cada nueva revelación, la casa se volvía más enigmática y compleja. Los investigadores, motivados por la posibilidad de descubrimientos aún más profundos, intensificaron sus esfuerzos para entender la naturaleza de la brecha y encontrar una manera de liberar a los espíritus atrapados. La familia Williams, entre encuentros sobrenaturales y descubrimientos que desafiaban la comprensión humana, se encontraba en el epicentro de un fenómeno que trascendía los límites de la realidad conocida. La Casa del Bosque, envuelta en la energía de los siglos y la intersección de dimensiones, se preparaba para revelar más secretos que estaban enterrados en sus muros ancestrales. La revelación del espíritu atrapado en la brecha añadió una nueva capa de complejidad al misterio de la Casa del Bosque. La familia Williams, ahora inmersa en encuentros sobrenaturales, se enfrentaba a la tarea de comprender y resolver los entrelazados destinos que parecían converger en su hogar. Los investigadores, decididos a entender la dinámica de la brecha en el espacio-tiempo, emplearon métodos avanzados y teorías que desafiaban las leyes convencionales de la física. Cada experimento y cada sesión de espiritismo llevaban a la familia Williams más cerca de la verdad, pero también más cerca de la complejidad de la danza de las dimensiones que se desarrollaba en la Casa del Bosque. Durante una noche de intensa actividad paranormal, la brecha se manifestó de manera más pronunciada que nunca. Luces titilantes, sombras que se retorcían y una sensación de que el tiempo mismo estaba desgarrándose llenaron la casa. La figura de la mujer en blanco se materializó nuevamente, pero esta vez no estaba sola. Los niños Peterson también aparecieron, como espectros que danzaban entre dos mundos. La comunicación con los espíritus se volvió más clara. La mujer en blanco compartió detalles sobre cómo su amor perdido había sido parte de la familia Peterson en una vida pasada. Los niños Peterson, aunque atrapados en la brecha, habían encontrado consuelo en su compañía. La danza de las dimensiones se entrelazaba con los lazos del destino, creando una red compleja de relaciones más allá de la comprensión humana. La familia Williams, ahora en el papel de mediadores entre mundos, se encontraba en una posición única. Los espíritus buscaban su ayuda para entender su propósito y encontrar la paz definitiva. Henry, guiado por la curiosidad y la compasión, se embarcó en la tarea de descifrar la forma en que estas dimensiones entrelazadas podían coexistir en armonía. Mientras tanto, la noticia sobre los acontecimientos en la Casa del Bosque se extendió más allá del pequeño pueblo. Expertos en física cuántica, filósofos y teóricos de lo paranormal llegaron para presenciar el fenómeno. La casa se convirtió en un punto focal para la exploración de la relación entre el tiempo, el espacio y la conciencia. La brecha, ahora más que nunca, se convirtió en un punto de encuentro entre mundos. La mujer en blanco, los niños Peterson y la familia Williams se encontraban en un baile cósmico, cada uno buscando respuestas y resolución para sus propios destinos entrelazados. A medida que la brecha en la Casa del Bosque se volvía más pronunciada, la familia Williams y los investigadores se enfrentaban a un umbral crucial. El entrelazamiento de destinos y la danza de dimensiones se intensificaban, llevando consigo una mezcla de anticipación y aprensión. Henry, siempre el buscador de respuestas, pasaba noches enteras revisando antiguos manuscritos, teorías cuánticas y relatos de experiencias similares en todo el mundo. Cada pieza del rompecabezas sugería que la resolución de la brecha requeriría una comprensión más profunda de la naturaleza de la realidad misma. Los niños Peterson, ahora más presentes que nunca, compartían visiones e impresiones de su tiempo atrapados en la brecha. Hablaban de paisajes etéreos, de momentos donde el tiempo se volvía fluido y de encuentros con otras entidades dimensionales. La mujer en blanco, aún atrapada en su lamento, anhelaba la paz y la liberación definitiva. Sarah y Daniel, aunque inicialmente cautelosos, se encontraban más conectados con los niños Peterson. Juntos, exploraban los recovecos de la brecha,
compartiendo risas y descubriendo la riqueza de experiencias que existían más allá del velo dimensional. La comunidad científica, dividida entre el escepticismo y la fascinación, observaba de cerca los desarrollos en la Casa del Bosque. Teóricos de lo paranormal argumentaban que el fenómeno desafiaba las leyes conocidas de la física, mientras que los escépticos buscaban explicaciones racionales para lo que parecía ser irracional. En una noche trascendental, durante una sesión de comunicación entre mundos, la brecha pareció vibrar con una energía única. Una voz, que parecía fusionar los susurros de la mujer en blanco y los risueños tonos de los niños Peterson, resonó en la casa. La voz hablaba de equilibrio y armonía, de la necesidad de aceptar el pasado para liberar el futuro. La danza de las dimensiones, en lugar de ser un caos sin sentido, estaba tejiendo una narrativa interconectada que trascendía el tiempo y el espacio. Henry, con la visión clara de que la resolución estaba al alcance, propuso realizar un ritual que fusionara los elementos de las distintas dimensiones. Invocaría la energía de la brecha para crear un puente entre los mundos, permitiendo que los espíritus encuentren la paz y la liberación. Con el consentimiento de los niños Peterson y la mujer en blanco, la familia Williams, los investigadores y la comunidad se unieron en un acto de comunión dimensional. La casa, cargada de energía, respondió a la ceremonia con luces titilantes y susurros que se transformaron en una armonía melódica. En el punto álgido del ritual, la brecha pareció expandirse antes de colapsar sobre sí misma. Una luz resplandeciente llenó la casa, y en ese instante efímero, los límites entre mundos se desvanecieron. Cuando la luz se desvaneció, la Casa del Bosque quedó sumida en un silencio profundo. La brecha, que una vez había sido el epicentro de la actividad sobrenatural, ahora estaba cerrada. Los espíritus, liberados de sus ataduras dimensionales, se disolvieron en la luz. La familia Williams, los niños Peterson y la mujer en blanco encontraron la paz que habían buscado durante siglos. La Casa del Bosque, ahora liberada de la danza de las dimensiones, se sumió en la tranquilidad. La leyenda que alguna vez envolvió la mansión había llegado a su fin, marcando el final de un capítulo extraordinario en la historia de la familia Williams y la misteriosa morada en el bosque. Aunque el misterio de la Casa del Bosque se resolvió, la leyenda persistió. Los lugareños, ahora conscientes de la verdad detrás de la casa, continuaron contando historias sobre luces en la oscuridad y risas de niños en el viento, manteniendo viva la magia y el misterio de ese lugar especial en el bosque. Así que aquí concluye nuestra aventura. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros. Gracias por acompañarnos y no olviden suscribirse a nuestro canal para más emocionantes exploraciones. Hasta la próxima.